Vamos con otro ejercicio compuesto por 3 piezas de las que vamos a hallar las vistas mínimas necesarias para entenderlas. Tenemos aquí una pieza con sus distintas vistas y vamos a repetir el proceso 3 veces. Primero la hallaremos en 2 dimensiones y luego hallaremos lo mismo en 3. Empezamos con la primera pieza, es esta que tenemos aquí. Es una pieza en donde, como siempre, tenemos una parte inclinada que nos va a obligar a utilizar en ella una vista auxiliar. Esta es la pieza. Una pieza sencilla y, como siempre, tenemos que tener el sistema de coordenadas personales bien colocado, tal como lo teníamos ahí, para ahora, cuando vamos a presentación, que lo que nos aparezca sea el alzado. Ese alzado no nos interesa, vamos a coger, en este caso, en orientación, el perfil. Cogemos este perfil y a partir del perfil vamos a ir haciendo las vistas necesarias. Ahí tenemos la figura en 3 dimensiones. Nos vamos de nuevo a presentación, a sección, y con ese truco que hemos explicado ya en otros casos, colocamos la sección de la siguiente manera, tal como vemos ahí, para coger un trozo de la pieza, ese de ahí, precisamente, que es el que nos interesa. Pero solamente nos interesa la parte izquierda, porque, como veis, la parte derecha aparece, al estar la parte inclinada, aparece deformados esos agujeros. Vamos de nuevo a hacer otro corte, en este caso esa vista auxiliar de la parte que nos interesa, de esa parte donde está ese agujero con forma elíptica. Ya lo tenemos ahí. Y ahora vamos a hacer esto con escala un poquito más pequeño, para que nos quepa bien, si no, no nos va a caber. Bueno, lo situamos todo correctamente. Tenemos hecho el alzado, la planta, una parte de la planta no nos sirve, y también tenemos hecho la vista auxiliar. Con esas 3 vistas nosotros ya tenemos suficiente como para que se pueda interpretar esa pieza. Eso sí, naturalmente poniendo las cotas necesarias. Este es el resultado final. Vamos a ver ahora que, para que quede más clara la figura, eliminaremos aquellos trozos, por ejemplo, de la planta, que no nos interesa que aparezcan. Entonces eso lo hacemos con la orden cobertura. Primero hemos hecho ese rectángulo de la parte que queremos ocultar y ahora marcamos polilínea, marcamos el rectángulo, le decimos que sí, que queremos eliminarlo y ya no se ve lo que hay debajo del rectángulo. Pero tampoco nos interesa ver el rectángulo, para lo cual escribimos la orden frame y eliminamos el rectángulo. A continuación, con la orden boceto, hacemos una línea como si fuera a pulso para indicar que esa pieza está como rota por esa parte. ¿Veis? Ahí oculta está la parte que no nos interesa ver. Bueno, pues ya tenemos la planta, el alzado y la vista auxiliar. Hacemos esos rectángulos amarillos para ver la parte que estamos representando de cada una de las zonas del alzado. Bueno, pues esa es la primera pieza. Esta es la segunda pieza. Como siempre, sistema isométrico bien puesto, los ejes colocados de tal manera que el eje Y nos dé el alzado, y en esas condiciones vamos a trabajar en 2 dimensiones de nuevo. Nos vamos a presentación y en presentación vamos a elegir, para empezar a trabajar, de las 3 vistas posibles, alzada, planta y perfil, la que más nos interese. Por defecto nos sale siempre el alzado. Como nos sale un poquito pequeño, cambiamos la escala, la ponemos más grande o más pequeña, en este caso más grande, y a partir del alzado vamos a ver el resto de las vistas que nos hacen falta. Esa sería la planta y este sería el perfil. Ahí tenemos pues las 3 vistas. Y por último dibujamos la figura en 3 dimensiones. Evidentemente, como esta figura tiene una parte inclinada, esa parte inclinada, tanto en el alzado como en el perfil, vemos que no aparece en verdadera dimensión. Por lo tanto, tendremos que hacer algo al respecto y será hallar una vista auxiliar. Bueno, pues vamos a intentar explicar todo esto. Esas 2 partes, al estar inclinadas, no nos van bien. Haremos la vista auxiliar tal como indicábamos.
Lo que pasa es que también vamos a hacer un rectángulo que elimine, vamos a hacerlo directamente con las dos, con el alzado y el perfil, que elimine directamente esas partes que no nos interesan, que no nos aportan nada. Con la orden cobertura lo que hacemos es marcar la polilínea y esa polilínea le decimos que sí, que queremos borrarla, con lo cual nos desaparece, ocultamos con el rectángulo esa parte de ahí. Como tenemos ya del caso anterior frame en 0 para que no se vea el rectángulo, pues ya lo tenemos todo bien. Ahora cogemos la orden boceto y a pulso, como queramos, vamos trazando esa línea que más o menos pase por el final de las líneas que hemos cortado en el perfil y ahora lo estamos haciendo en el alzado. Bueno, al aplicar Enter, eso que siempre nos lo dibuja en verde ya nos lo dibuja en negro. Ya lo tenemos ahí. A continuación, lo que vamos a hacer es hallar la vista auxiliar de esa parte inclinada de la pieza. Trazamos una sección por el medio de esa parte inclinada y nos la llevamos, él nos la saca ya perpendicular. Bueno, pues ahí tenemos la sección. Y esa sección nos proporciona la vista auxiliar. Hacemos las líneas de correspondencia, hacemos los ejes y ya tenemos prácticamente acabada la pieza. Esas zonas amarillas nos indican qué es lo que hemos obtenido a partir del alzado y de la planta. Tenemos las vistas auxiliares y tenemos la figura ya completa. Nos faltaría, como siempre, acotar. Vamos con la tercera y última, que resolveremos también en 2 dimensiones. En este caso también tenemos 2 partes inclinadas, con lo cual tendremos que hacer 2 vistas auxiliares. Además, esos agujeros ya veis que tienen esa forma concreta que ahora los vemos, más estrechos por arriba, más anchos por abajo. Como siempre, trabajamos en presentación, nos vamos a base y ahí elegimos lo que más nos interese, el alzado, que nos viene dado por el eje Y, lo desechamos y nos quedamos con la planta. Esa sería la planta. Pero tanto la parte izquierda como la parte derecha de esa planta no salen deformadas, no salen en verdadera magnitud. Por tanto, no podremos medir, no podremos acotar. Por lo tanto, vamos a utilizar el siguiente truco que hemos visto anteriormente y es el hacer vistas auxiliares. Hemos ido a sección, cogemos la sección en esa parte de ahí para hacer esa vista auxiliar. Ahí vamos haciendo el corte para tener el alzado. Ahí lo tenemos, que pasa por todos los agujeros que nos interesan. Desde ese alzado lo traemos hacia abajo y vamos a seguir trabajando con él. Hemos hecho ese corte por donde nos marca la sección de A. A continuación nos vamos a hacer un corte para hallar la vista auxiliar de esta parte de aquí, de esa parte inclinada de ahí, desde el medio hasta el medio y la ponemos para abajo, solamente de esa parte, de la parte derecha. Ahí la tenemos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte izquierda. Vamos a hallar desde la mitad, marcamos bien para que se vea, pasando por los agujeros de abajo y trazamos esa línea que sea paralela a la arista. Así ya vemos los agujeros en verdadera magnitud. Eso es. Ahí lo tenemos y la ponemos por encima. Como esa flecha nos aparece no en el extremo, sino ahí metida, la desplazamos un poquito hacia la izquierda. Ahora sí, ahora ya nos aparece todo bien. Tenemos arriba la planta, que solamente de ella nos sirve la parte central. Tenemos aquí las 2 vistas auxiliares y como el sombreado nos sale así inclinado y no lo queremos, trasladamos el sombreado a una capa en la que podamos apagar el sombreado, así ya no nos aparece el sombreado. Y aquí tenemos ya la vista completa. Solo nos queda hallar en cualquier sitio, en este caso ponemos la escala a partir del alzado y vamos a hallar en cualquier sitio la figura en 3 dimensiones. Ahí la tenemos, la sacamos fuera para que se vea en esa posición. Esto lo podemos borrar y ahora esta la traemos a la parte blanca, que es la parte que se imprime de la hoja, y con edición vamos a ponerle color y líneas ocultas. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. Como siempre decimos, lo único que nos faltaría ahora es acotar para tener todas las medidas. Poner los ejes y ahí marcamos en amarillo, como siempre, de dónde proceden las vistas auxiliares. Hemos hallado 2 vistas auxiliares, la planta y el alzado. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho en estos 3 casos, en estas 3 piezas en 2 dimensiones. Vamos a repetir otra vez todo lo mismo con la primera pieza, aquí la tenemos, pero ahora trabajando en el espacio modelo, es decir, en 3 dimensiones.
Esto que vamos a hacer en 3 dimensiones, bueno, pues es otra manera de resolverlo. Nos hemos colocado en el alzado y con vista y con geoplana hemos hallado de forma plana, en 2 dimensiones, hemos hallado ese alzado. Ahora nos colocamos en otra de las posiciones y en planta hallamos con geoplana esa vista, que como veis pues no nos da toda la información porque salen los agujeros uno encima de otro. Bueno, ahora por último nos colocamos con el SCP en cara, de tal manera que el eje Z se haga perpendicular a esa parte inclinada. Nos vamos a punto de vista, vista actual, y estamos viendo ya desde arriba esa parte inclinada, con lo cual si hacemos una geoplana nos sale esa parte inclinada en verdadera magnitud. Ya tenemos puestas aquí todas las vistas que necesitamos en este caso, igual que hemos hecho en 2 dimensiones. El alzado, la planta y la vista auxiliar. Ahora lo que tenemos que hacer, como cada una está puesta de una manera, es con la orden alinear, ponerlas todas en el mismo plano. Vamos a utilizar el plano del alzado para que nos sirva de base para alinear todas estas figuras. Cogemos esta en primer lugar y la alineamos, ese punto, este otro y el tercero y último. Lo traemos aquí y ya la tenemos alineada. Luego la arreglaremos. La tenemos que desplazar para separarla un poquito. Pero ya la tenemos perfectamente alineada. La ponemos debajo porque eso es la planta. Ponemos justamente debajo. Luego suprimiremos la parte que no nos interesa. Ahora cogemos la vista auxiliar y la tenemos también que alinear con la parte inclinada de ese perfil. Entonces vamos poniendo los puntos, siempre ponemos puntos homólogos que sean fáciles de reconocer y con este tercero ya la tenemos ahí alineada. La separamos y ahora las tres vistas están en el mismo plano. Hacemos las líneas de correspondencia para ponerlas justamente debajo de lo que nos corresponde, descomponemos y vamos borrando de cada una de ellas la parte que no nos sirve. Ahí la tenemos, esa parte que no nos sirve, y ahora con boceto acabamos de cerrar eso para que parezca que está como roto. Hacemos lo mismo en la vista auxiliar que tenemos por arriba. También la descomponemos y borramos aquello que no queremos, que es esa parte que no está en verdadera magnitud. Lo que está en verdadera magnitud es lo que hemos dejado ahora. Y ahora con la orden boceto pues hacemos esta línea a pulso para indicar que eso está roto. Es decir, hemos marcado únicamente, hemos dejado únicamente aquella parte que nos sirve para interpretar bien la pieza. Ahora lo que nos faltaría es hallar, en todo caso, los ejes y las líneas de correspondencia. Dibujamos los ejes, las líneas de correspondencia y si acotáramos ya tendríamos perfectamente definida la primera figura. Vamos ahora con la segunda. Ahí la tenemos, seguimos trabajando en el espacio modelo. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso de las 2 dimensiones. La ponemos de frente, en alzado, y creamos con geoplana esa vista. Ahí tenemos con geoplana y las vistas ocultas, que son las que están de color amarillo. Nos colocamos en planta, de nuevo geoplana, y hallamos la planta. La colocamos en cualquier sitio de la pantalla. Y por último nos colocamos de perfil. Ahí estamos. Y con geoplana hallamos esa parte de ahí. Pero fijaros que la parte de arriba no nos sirve porque no está en verdadera magnitud, solo nos sirve la oreja de la parte de abajo. Por último, para hallar la vista auxiliar de esa parte que está inclinada, nos vamos al SCP, cogemos cara y colocamos el ratón ahí, de tal manera que el eje Z salga perpendicular. Con lo cual, como si la planta la hacemos siempre desde el eje Z, nos vamos a ese punto de vista planta actual y ya tenemos ahí, ahora sí, la oreja esa que está inclinada la tenemos ya vista de frente. La parte izquierda no nos sirve. Tenemos ahí las 4 vistas. Bueno, pues ahora vamos a ordenarlas, alineándolas y poniéndolas todas en el mismo plano, porque cada una está en un plano distinto. Vamos a utilizar como plano de partida, como siempre, nos resulta más cómodo el alzado. Cogemos la primera de ellas, que es la planta, y vamos a alinearla de esta manera.
Ahí la tenemos. Ahora la desplazamos hacia abajo, lo suficiente para que quede separada. Ahí la tenemos. Muy bien, hacemos lo mismo con ese perfil. Vamos con la orden alinear, a alinearlo de tal manera que lo dejemos en el mismo plano que el alzado. Cogemos, como siempre, 3 puntos significativos y efectivamente ya lo tenemos ahí. Pues ahora lo bajamos y luego ya lo ajustaremos, pero ya están en el mismo plano. Lo llevamos hacia la derecha. Fijaros que la parte superior nos sobrará. Y por último vamos a coger la otra parte que nos queda y con la orden alinear, igualmente vamos a alinearla con el alzado. Siempre cogemos, como digo, puntos significativos. Primer punto ahí, este lo voy a hacer con la planta, segundo ahí y el tercero lo ponemos abajo. Ahí, ya lo tenemos y ahora lo separamos. Bueno, separamos todo lo necesario para poder trabajar bien, nos ponemos de frente y ahí ya tenemos las 4 vistas. Vamos a arreglarlas y a quitar aquella parte que nos sobra. Las hemos descompuesto y borramos aquella parte que nos sobra. Todo lo que nos sobra lo vamos borrando, porque solamente nos interesa aquello que se ve en verdadera magnitud. Trazamos con boceto el final de esas piezas para que quede claro, trazamos los ejes de los agujeros y de simetría, las líneas verdes de correspondencia y al final pues ya tenemos todo completamente acabado. Si hay que hacer algún retoque, pues se hace ahora y ya está. Y vamos con la tercera y última. La hacemos también aquí en el espacio modelo, nos colocamos en planta y con geoplana hallamos la planta en 2 dimensiones. La colocamos en cualquier sitio de la pantalla. A continuación nos vamos y nos colocamos de perfil en el alzado que tenemos aquí, geoplana. Ahí la tenemos. Y de nuevo vemos que hay 2 caras inclinadas. Bueno, pues en esas caras inclinadas tenemos que hallar la vista auxiliar. Con SCP, con cara, ponemos ahí el SCP de tal manera que Z salga perpendicular. Y ahora en punto de vista, vista en planta, vista actual, ya tenemos nuestra figura, ya la tenemos hecha. La de la izquierda la tenemos en verdadera magnitud. La colocamos por ahí. Y veis que la parte inclinada de la izquierda ya la tenemos que se ve bien. Repetimos el proceso, ahora lo vamos a hacer girando esto. Vamos a alinear todas las vistas, lo giramos 90 grados. Ahí tenemos la planta y vamos a ajustar todos ahora. Esta de aquí la vamos a alinear. Podemos hacer o alineando, que yo creo que es más fácil, o girando. En este caso con la orden alinear. Vamos cogiendo siempre puntos significativos, el de arriba y el de abajo y un tercero que nos la ponga en ese mismo plano. Ya la tenemos ahí. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer es separarlas, hacer las líneas de correspondencia y los ejes. En este caso, como siempre, pues vamos a borrar, hemos descompuesto y borramos aquellas partes que nos parezca que no nos dan la verdadera magnitud, para dejar solamente aquellas que nos dan la verdadera magnitud. Hacemos esas líneas de correspondencia y ajustamos. Bueno, ahí tenemos todo hecho esto. Y ahora con la orden boceto vamos haciendo esta línea pulso que simplemente indica que es como si la figura estuviera rota, para entender que no la hemos hecho entera, solamente hemos hecho la parte que nos interesa. Hacemos lo mismo por el otro lado. Bueno, pues como decimos, ahora lo que tenemos que hacer es ejes. Ya hemos hecho alguna línea de correspondencia, pues ahora hacemos los ejes. Y ya con eso habremos acabado. Si hay que ajustar alguna cosa, pues bueno, se ajusta poco a poco. Ahí no acaba del todo, pues se ajusta y así sucesivamente arreglamos todo lo que sea.